Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Un placer nuevamente compartir esta clase de tutorial de química con ustedes. En el día de hoy ya iniciamos temáticas del tercer periodo y vamos a arrancar con un tema muy bonito que hace referencia al tema de los gases. Bien, de ese tema vamos a hablar de algunas variables relacionadas con él, características y lo que es la parte de la teoría cinético-molecular. Entonces, iniciamos. Bueno, los gases. Antes de hablar de los gases es importante recordar que existen tres estados fundamentales de la materia. Esos tres estados son el sólido, el líquido y el gas o gaseoso. Y hay otros estados como es el estado plasma y el estado superfluido. Nos vamos a centrar en el estado gaseoso. Bien. Para hablar del estado gaseoso es necesario primero hablar de tres variables muy importantes que están íntimamente relacionadas con este estado de materia. Y estas variables son las siguientes. La temperatura. Bien, la temperatura se define como el grado de calor que posee un cuerpo, ¿cierto? La temperatura se puede expresar en varias escalas, ¿cierto? Como son Kelvin, como es la escala centígrado, como es la escala Fahrenheit, escala centígrado es igual a Fahrenheit menos 32. Tenemos una quinta escala que es Kelvin, que es igual a 5/9 Fahrenheit menos 32 más 273. Y tenemos una sexta escala que es Fahrenheit, que es igual a 9/5, que multiplica más 32. Estas son las escalas. Hay otra escala que es la Rankine, pero nos vamos a centrar en esta. Cuando vamos a trabajar con gases, tenemos que tener presente especialmente es esta escala. ¿Por qué esa escala? Porque en los gases la temperatura se expresa en la escala Kelvin. Listo. Bien. Vamos a hablar de otra variable que es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. En este caso, los gases tienen la capacidad o la propiedad de ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Y esto se debe a que las fuerzas intermoleculares entre una molécula de un gas y otra molécula de otro gas son prácticamente despreciables. Entonces, el volumen en los gases se expresa en litros. Entonces, vamos a tener la siguiente equivalencia. En un metro cúbico hay 1000 litros. En un litro hay 1000 mililitros, ¿cierto? Generalmente en los gases
el volumen se expresa en litros. Y la otra variable es la presión. Bien, la presión, se define la presión como la fuerza por unidad de área. Es decir, que presión es igual a F sobre A. Fuerza por unidad de área. Y la presión se puede expresar en atmósfera, en ATM. ATM significa atmósfera. En una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. También podemos decir que en una atmósfera, en una ATM, hay 760 torr, ¿cierto? Y una ATM también hay 76 centímetros de mercurio. También se puede expresar en pascal o en kilopascal. Listo. Pero generalmente utilizamos la unidad de la atmósfera. Bueno, entonces después de haber analizado estas tres variables, nos vamos a lo siguiente. Borramos esto. Vamos a borrar esta parte. Bien, según la teoría cinético-molecular, esta plantea unos postulados. Entonces, un primer postulado es que en los gases hablamos de moléculas. Los gases están constituidos por moléculas, ¿cierto? Otro postulado de la teoría cinética es que los gases, entre una molécula y otra molécula, como el espacio es muy grande, las fuerzas intermoleculares prácticamente no existen o son despreciables. Es decir, las fuerzas intermoleculares son demasiado pequeñas. Los gases también se caracterizan porque son comprensibles, es decir, que el volumen se puede reducir cuando aumenta la presión. Entonces los gases son comprensibles. Los choques de las moléculas de los gases contra las paredes del recipiente son elásticas. Esa es otra característica muy importante de los gases. Los gases están regidos por una serie de leyes. Entonces, en el día de hoy vamos a ver la ley de Boyle. Hoy vamos a traer lo que es la ley de Boyle. Bien. Esta ley está basada o fundamentada en dos variables: la presión y el volumen. ¿Qué plantea la ley de Boyle? La ley de Boyle plantea lo siguiente: que si aumentamos la presión, el volumen disminuye. Si aumento el volumen, la presión disminuye. Es decir, que estas dos variables siempre van a estar así. Van a estar, o sea, son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales, ¿cierto? Es decir, que a temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. ¿Listo? Y esto se condensa a través de la fórmula P1V1 es igual a P2V2. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre la ley de Boyle para entender con más claridad esta ley. Entonces dice así el primer ejercicio, dice: una muestra de dióxido de carbono fue sometida a 560 torr. Entonces, como me están dando de torr, recuerden que el torr es una unidad de presión. Entonces, presión 1, 560 torr. Y registro
un volumen de 800 mililitros. Entonces, volumen 1, 800 mililitros. ¿Cuál será la presión final del sistema? Es decir, P2. ¿Cuál será la presión final del sistema? Sabiendo que el volumen fue de 2.5 litros. Es decir, volumen 2 igual a 2.5 litros. Listo. Entonces, ahí no tenemos el problema y ahí tenemos los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir estos torr, hay que llevarlos a atmósfera, y estos mililitros hay que llevarlos a litros. Vamos primero a convertir los torr a atmósfera. ¿Cómo convertimos torr a atmósfera? Muy sencillo. Pues con la relación. Recuerden que en una atmósfera, tenemos aquí solución. Recuerden que en una atmósfera, en una ATM, hay 760 torr. Entonces, como yo deseo llevar 560 torr a atmósfera, entonces yo divido 560, lo divido entre 760. Entonces, si yo divido 560 dividido 760, eso me da 0,73. Es decir, que la presión, esto es igual a 0.73 atm. ¿De dónde salió este valor? Salió de dividir 560 entre 760. Que es lo mismo hacer una regla de 3 simple. ¿Listo? Bueno. El volumen, este volumen hay que llevarlo a litros. Vamos a recordar que en un litro hay 1000 mililitros. Entonces, divido esto, divido 1000. Si divido 800 en el 1000 me da 0,8 litros. 0,8 litros. ¿Listo? Bien. Entonces vamos que aquí son litros. Listo. Como ya tengo, ya hice la conversión, entonces vamos a aplicar la ecuación. Ahora, se lo voy a explicar por dos métodos, el matemático y el de deductivo o de análisis. Vamos primero con el matemático. El matemático es seguir la ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces vamos a reemplazar. Presión 1 sería 0,73 atm por el volumen 1, 0,8 litros. Entonces, este volumen que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, lo tiro aquí a dividir. Y entonces el volumen 2 es 2,5 litros. Igual, y aquí me queda la presión. 2, ¿listo? Es decir, que el despegue, si hacemos el despegue, me quedaría P1 por B1 sobre B2 es igual a P2. Así me queda el despegue, que es lo que estoy aplicando aquí. ¿Listo? Entonces, cancelamos términos semejantes, litros y litros se cancelan y me queda entonces 0.8 por 0.73 igual dividido 2.5 igual 0.23. Entonces aquí sería 0.23. ¿23 qué? 23 atm. Esto igual a la presión 2. Veamos a ver si es correcto. Miren qué le pasó al volumen. Estaba en 0,8 y pasó a 2.5, es decir que el volumen aumentó. Si el volumen aumenta, entonces la presión debe disminuir. Mire que la presión inicial era de 0,73 y de 0,73 pasó a 0,23. Es decir que ahí el problema está correcto. La presión disminuyó. Bien. Vamos a borrar esto. Veamos otro ejercicio sobre la ley de Boyle.
nos dan los siguientes datos. Dicen que un gas fue confinado ocupando un volumen inicial de 500 mililitros a 5 atm y el volumen 2 fue de 150 mililitros. Nos piden la presión final del gas en ese sistema. Entonces ahí tengo los datos. Entonces planteamos la ecuación de la ley de Boyle, que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Aquí la incógnita es presión 1 es 1, es la presión 2, listo. Entonces, la incógnita es presión 2. Entonces despejamos. Digo que P1 por B1 es igual a P2. A ver qué le pasa aquí. Vamos a convertir 500 dividido 1000, lo divido entre 1000 porque en un litro hay 1000 mililitros, que es igual a 0,5 litros. Y la atmósfera pues quedan ahí. Estos mililitros también los llevo a litros, 0,15 litros. Listo. Entonces vamos a reemplazar presión 1, 5 atm, por el volumen 1, 0,5 litros, dividido el volumen 2, 0,15 litros, y eso me da la presión 2. Cancelamos términos semejantes, litros y litros se cancelan, y efectúo ese cálculo. Entonces sería 5 por 0,5 igual dividido 0,15. Eso me da 16,6. Es decir, que aquí la presión 2 es de 16,6 atmósferas. Y miren que el volumen pasó de 0,5 a 0,15. Disminuyó. Como el volumen disminuyó, significa que esta presión debe aumentar. Y mira, presión 1 era 5 y presión 2 es de 16,5 atm. Es decir que aumentó. Listo. Ok, jóvenes, de esta forma hemos trabajado en el día de hoy lo que es los gases, características y la ley de Boyle. El tema lo estaremos profundizando con el taller complementario y la prueba en casa. Un hermoso día, que nos vaya muy bien. Chao, se cuidan. Hasta luego.